Cuéntanos, Alejandro. Sí, por primera vez en la historia, por lo menos de que se hacen estas mediciones, México superó a Canadá y China como el principal socio comercial de Estados Unidos. Inclusive con un déficit en contra de Estados Unidos, un superávit comercial a favor de México de más de 13,000 millones de dólares. Esto es solamente en 2 meses. Que le cae muy mal a Trump Sí, es su principal muletilla, ¿no? El atacar a México por el gran negociazo para que efectos hacemos. prácticos, para que se tengan esos números, tiene que ir de vuelta. Es decir, por supuesto. Ambas naciones requieren de la otra. Sí, claro. Tenemos que Estados Unidos importó desde México más de 55,000 millones de dólares. Y en contraparte exportaron unos 42,000 millones de dólares. Aquí lo curioso es que todos esos índices, por ejemplo, con otros países, con otros socios de Estados Unidos, no crecieron de la misma manera, ¿no? Con México creció más, crecieron tanto las importaciones como las exportaciones de ella hacia México, y creció también el déficit de Estados Unidos que tiene con nosotros, pero con otros mercados no sucedió así. O sea, no sucedió con Canadá, no sucedió con China, no sucedió con Alemania, ¿no? Y para hacer un poco más, dimensionar un poco más el asunto de esta relación comercial en estos primeros 2 meses del año, basta decir que el año pasado a estas mismas alturas México era el quinto socio comercial. O sea, se había ido hasta abajo, ¿no? Abajo de inclusive de Alemania y de Japón, ¿no? Y obviamente también de Canadá y de Estados Unidos. Pero este bimestre México repuntó. ¿Por qué repuntó? Yo creo que mucho tiene que ver con el tema que muchos denominan como consecuencias no calculadas, ¿no? Es decir, como todavía no se firma el tratado de libre, la nueva versión del Acuerdo de Libre Comercio, como no se ha firmado todavía en México la reforma laboral, que muchos perciben que está impuesta en gran medida por Estados Unidos. Entonces muchos piensan que hay entidades en aquel país que están acelerando compras, ¿no? Acelerando compras de vehículos, acelerando compras de componentes, acelerando compras de autopartes, ¿no? Porque no se sabe qué va a pasar en los próximos meses. Y como te decía, pues puede ser que estos 2 primeros meses sean una instantánea que no volvamos a ver. ¿Por qué? Porque ahí, recordemos que en marzo, por ejemplo, ya después de este primer bimestre, pues fue todo el tema de los bloqueos de las vías por la CENTE en Michoacán, que interrumpió en gran parte el flujo de mercancías, sobre todo de autopartes hacia la frontera, ¿no? Hacia maquiladoras en México que estaban ensamblando partes, y también de exportadores, ¿no? Que estaban llevando sus productos hacia el otro lado. Y las autopartes y los autos terminados son las 2 principales exportaciones que tiene México hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces, si se interrumpió por tantos días el flujo de esas mercancías por el bloqueo a las vías, pues entonces eso va a tener evidentemente un impacto, ¿no? Sobre esas cadenas productivas. Sin duda. Hace ratito, déjame recuperarlo para tu comentario.